Voy a intentar hacer una reflexión en relación a la telemedicina. Como ven ustedes, los temas que hemos propuesto el día de hoy están relacionados principalmente con esta capacidad o esta no capacidad que hemos tenido de aprender o no aprender algo relativo con la pandemia. Y hemos partido un poquito este mapa, esta hoja de ruta del día de hoy, hablando de los derechos humanos como marco de reflexión para la bioética, esta charla completísima de Fernando García en relación a la visión y las discusiones desde la salud pública. Y ahora vamos a intentar alguna reflexión sobre una condición y una estrategia tecnológica que con la pandemia sobrevino de hiperurgencia y ha sido utilizada para todos los ámbitos de la vida de las personas, desde el trabajo hasta la atención médica. Fernando muy bien ponía también el ejemplo con respecto a la docencia, a las sesiones, etcétera, etcétera, pero haciendo un enfoque un poco más relativo a la atención médica o al impacto en la salud con estos medios tecnológicos. Pues cuando hablamos de telemedicina, la primera condición que creo que es importante de entender es establecer el campo común y decir de qué estamos hablando. Tratar de hablar de telemedicina hay que poner una especie de líneas generales para decir de qué estamos hablando. Y en general la telemedicina, de acuerdo a la recomendación de la OPS y la OMS, es la utilización de tecnologías de información y comunicación que nos permitan brindar atención médica a cierta distancia. Junto con ella también se hace referencia a otro concepto de utilidad tecnológica de estas tecnologías de información y comunicación, que es la telesalud y que más bien es una especie de práctica asociada precisamente no necesariamente a la atención, sino por sobre todo a la educación, a la protección y a la prevención de la salud y sobre todo al despertar más conciencia o a generar mejor conciencia relativa a los términos y a las condiciones de salud de la gente. Eh, Precisamente estas tecnologías de impacto global, en los últimos años, y esto es algo que discutimos siempre en el máster, en el seno del observatorio y en los proyectos y discusiones que mantenemos, la investigación tecnológica en los últimos años tiene un devenir, pero realmente abrumador. Y precisamente una de las condiciones tecnológicas que ha cambiado el mundo en los últimos 30 años es precisamente el desarrollo enorme de las tecnologías de información y comunicación. Pues recordemos en los años 60, 70, ver, por ejemplo, en las películas que en ese momento eran de ciencia ficción, de gente teniendo algún terminal de comunicación de videollamada a distancia, nos parecía realmente de ciencia ficción. Estrategias como esta que nos permite este momento estar conectados en vivo a los dos lados del Atlántico, como la red de redes, por ejemplo, los ordenadores y sus procesadores cada vez más completos, la transmisión de imagen y de sonido en vivo, han cambiado radicalmente la forma en la que las personas, en la que los seres humanos interactuamos. También ha generado un impacto enorme en qué podemos hacer en la vida y qué tanto podemos entrometernos en la vida de los demás. Pues esto en la salud también. Y desde más o menos hace 10, 12 años se venía discutiendo en el seno de los organismos mundiales de salud la importancia de utilizar estas tecnologías para acercar a la gente que estuviese muy lejos de la capacidad de acceder a atención de especialidad, sobre todo, o de mayor complejidad, por dificultades geográficas, económicas, etcétera, o también la capacidad de poder enviar datos y hacer consultas al mismo tiempo. En este momento se me ocurre que, miren, yo como médico neurólogo puedo tomar una muestra de un X tejido o X producto biológico humano y hacer cierto procesamiento básico y enviarlo a algún lugar del mundo donde pueda algún laboratorio ayudarme en hacer análisis que en el Ecuador no se puedan hacer en beneficio de la persona. Entonces, en ese sentido, desde hace, como les digo, 10, 12 años se venía discutiendo la necesidad de utilizar estas tecnologías para acercar la salud, acercar la medicina, acercar la atención sanitaria a las personas. Y junto con ello, obviamente, el impacto enorme del desarrollo de cada vez nuevos dispositivos, sobre todo los dispositivos móviles, la cantidad enorme que tenemos ahora de aplicaciones, dispositivos o wearables que se usan este rato como objetos del día a día, que pueden registrar cuánto caminamos, cuánto no caminamos, cuántas calorías consumimos, cómo está nuestra presión arterial, cómo está nuestra frecuencia cardíaca,
aparatos de registro que se utilizan para el seguimiento, por ejemplo, de utilización de medicación. Las personas pueden ir teniendo una especie de agenda en la cual esta agenda les recuerda en qué momento deben tomar sus medicamentos, etcétera. Niveles de control de glucosa, a otros aparatos que se utilizan para medir cortisol, etcétera. Es realmente una cosa increíble que creo que supera incluso nuestra visión de ciencia ficción con respecto a la capacidad que tenemos de a distancia pasar, transmitir, intercambiar, recolectar datos. Eh, el riesgo que conlleva y el riesgo con el cual hemos ido viviendo estos 10, 12 años, como les decía hace un momento, se disparó potentemente probablemente con la COVID. En algunos momentos sirvió para algunas cosas que las vamos a reflexionar un poco más adelante, pero venía, o la COVID apareció en un momento en el que discutíamos mucho, por ejemplo, sobre la titularidad de los datos. ¿Quién recolectaba estos datos? ¿Quién mantenía las imágenes? ¿Quién más podía tener acceso a lo que estábamos transmitiendo o podíamos transmitir a través de estos ordenadores, dispositivos móviles, etcétera? Pero también generó un impacto enorme en la visión, de acuerdo a diferentes, obviamente, percepciones de lo que es la salud y la enfermedad, que produjo también un impacto en el cual los pacientes fueron en algún momento o pueden en algún momento ser transformados en consumidores y el personal sanitario puede ser finalmente transformado en un proveedor. Pues obviamente en esto las empresas proveedoras de salud o empresas proveedoras de atención sanitaria también están muy interesadas en esto. Eh, Voy a poner ejemplos, siempre es importante ir haciendo el caso por caso. En particular, por ejemplo, en el Ecuador hay una empresa proveedora de salud privada que oferta seguras de atención médica sanitaria, que tiene en los últimos 2 años, miren, a raíz de declarada un poco la terminación de la pandemia, una especie de programa de recompensas. Y bueno, el reclame dice más o menos algo así, como contrate con nosotros un seguro de salud, reciba un reloj inteligente, seguimos cuánta actividad física hace en el día y le damos un descuento en sus servicios de salud. Esas son cosas que estamos viviendo al día de hoy. Entonces, en esta nueva realidad, la aparición precisamente de estos medios tecnológicos interesantísimos, valiosos, novedosos, en la pandemia COVID permitió varias cosas, ¿no? Con algunas de las medidas que nos contaba Fernando, que se tuvieron que establecer por urgencia y debido a la debilidad del sistema sanitario, a la atención primaria, al acceso a tecnología de avanzada para evitar la muerte, como los ventiladores, la atención hospitalaria, etcétera, también empezó la sociedad a vivir una situación de mucha angustia, de mucha ansiedad asociada también con la muerte. Y también se discutió mucho con respecto a esto de la muerte en soledad. Entonces, una de las cosas que creo yo fue interesante fue la utilización precisamente de estos medios tecnológicos para acercar a las personas que estuviesen hospitalizadas e ingresadas en algún centro de atención de complejidad con sus familiares, quienes no podían visitarlos en el hospital, pero a través de ellos por lo menos podían mirarlos, comunicarse, en algunos casos situaciones muy tristes como despedirse en el momento de la muerte. Pero también despertó algunas dudas. Les cuento algo que nos pasó aquí en el Ecuador cuando empezaba la pandemia. Una de las medidas que estableció el Ministerio de Salud Pública en el Ecuador fue precisamente organizar una línea telefónica por teléfono convencional con un número X que brindaba atención o información a quienes llamasen a ese número. Y también se estableció una especie de red de telemedicina, de atención a la gente incluso en distancia a través de WhatsApp o videollamadas. Eh, con la debilidad enorme que tenía el sistema sanitario al inicio y con esta sobrevenida de exigencia enorme de recursos, pues se llamó a colaboración a los médicos en el país. En el hospital en donde yo trabajo, el hospital se anotó al sistema de colaboración y tuvimos un par de reuniones con los responsables de este sistema. A mí me llamó mucho la atención al comienzo, porque lo que querían es que los médicos, no importase la especialidad que tuviésemos, estuviéramos abiertos 24 horas al día a las llamadas de las personas que necesitaban atención y ayuda, y que claro, con esta videollamada más o menos preguntásemos los síntomas en ese momento. Acuérdense ustedes los primordiales que decíamos para identificar si era posible o no sufrir COVID, estar sufriendo de COVID, o los criterios de gravedad que incluían una dificultad respiratoria, etcétera. Y ante una de mis preguntas frente a lo que nos pedían que hagamos con los pacientes en caso de llamada,
que decía, bueno, si usted ve que el paciente está disneico, se ve un poco sofocado, aparece un poco de cianosis, lo ve con los signos de insuficiencia respiratoria, pues le tiene que decir, deme su dirección, nos pasa al centro de comando nacional y le dirá, en las próximas horas habrá una ambulancia en su domicilio. Y yo preguntaba, ¿y si eso no es posible? Y si esta persona que me llama y que, por ejemplo, yo estoy en Cuenca, que es una ciudad que es al sur, está al sur del Ecuador, alguien que está en Napo, que es una región amazónica cercana de Colombia, y yo le digo, mire, en las próximas 2 horas, media hora o 3 horas llegará una ambulancia a su domicilio, eso no ocurre. ¿Qué estamos haciendo con la gente? Esa es una de las preguntas que, bueno, yo en muy incisivo que soy hice, y un poco este sistema no funcionó, no despegó, hubo muy poca ayuda por ese estilo y la gente precisamente lo que ocurrió es que agolpaba su necesidad en las puertas de los hospitales. Eso en paragón con lo que nos mostraba un poco Fernando en estas curvas de mortalidad y afección de la COVID en países como el mío, en el Ecuador. Pues estas cosas también se dan cuenta cuando se utiliza la tecnología con estas razones, pueden despertar muchas expectativas. Y una de las cosas entonces que hay que pensar con respecto a la telemedicina y a la telesalud es entender finalmente y tratar de definir si es que esta capacidad de conectarnos y de romper esta idea de tiempo y distancia. Miren, por ejemplo, este momento que hablábamos entre Europa y América, estamos separados por más o menos 6 horas y es por miles de kilómetros, pero estamos al mismo tiempo juntos. Entonces, esta percepción de tiempo y distancia se borra. Si yo tengo al otro lado de una pantalla a alguien, lo siento cercano, pero si esta persona que la siento cercana no puede realmente ayudarme con la cercanía física que yo necesitase, pues de repente las expectativas se van al suelo. Otro de los impactos enormes que tiene la telemedicina y la telesalud es esta idea de que se modifica el mecanismo en que las personas interactúan y en la cual las personas también nos relacionamos. Rompe de todas maneras el paradigma de la atención históricamente llamada relación médico-paciente o relación personal sanitario-paciente, eh, porque además se vuelve atemporal. Y muchos de los mecanismos que utilizamos para comunicarnos de repente rompen cosas que habíamos vivido en forma muy ocasional previamente, pero que con la pandemia se pusieron de moda y se volvieron muy intensas. Yo por eso hacía esta reflexión, como por ejemplo los horarios de trabajo. Recordemos que una de las cosas que se discutió como problemas serios en la pandemia asociados al teletrabajo era esta ausencia de horario de trabajo, esta especie de cambio de lugar de trabajo. Ya no trabajo en la oficina, en el hospital o en el sitio donde yo generalmente me desplazaba todos los días para hacerlo, y ahora trabajo en mi casa, en la sala de mi casa, en el comedor de mi casa, en mi dormitorio, así que llevé el trabajo a casa. Pues en cuanto a la salud, también veníamos discutiendo antes de la pandemia qué tanto impacto y qué tanta apertura deberíamos mostrar los profesionales de la salud a los pacientes. Por ejemplo, había una gran discusión ya sobre si tecnologías o aplicaciones como WhatsApp eran los mejores medios de consulta, pues los pacientes escribían ya a cualquier hora del día, pues oiga, doctor, estoy X persona, ¿será que tomo este medicamento? ¿Será que usted me puede ver en la mañana? Tengo estos síntomas, estos signos, ¿qué me puedo tomar? Y ya se discutía mucho cuál es el alcance de estos medios. ¿Se dan cuenta esta cosa de ausencia de idea de temporalidad? Entonces, esta especie de relación continua, atemporal e ilimitada también genera una serie de resquicios y obviamente requiere que seamos capaces de reflexionar en qué momentos, en qué lugares, a quiénes se puede ofertar y qué cosas y qué podemos y no podemos ofrecer. Entendido así, se han venido discutiendo realmente cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. A mí se me ocurrió hacer este gráfico con estos 3 círculos entrelazados entre sí, porque creo que en algunos momentos, algunas de las condiciones consideradas ventajas pudiesen pasarse al otro lado y transformarse en desventajas o viceversa. Y se mencionan en la mayoría de documentos que ustedes puedan consultar que, por ejemplo, ventajas enormes relativas a la telemedicina y a la telesalud están asociadas al alcance. Esto que les decía de que no importa la distancia que yo tenga, puedo tener accesibilidad a atención a información sanitaria, que también, claro, podríamos transmitir a gran distancia información relativa a los pacientes, que, miren, vista desde otro punto de vista, también pudiese ser de alguna forma una desventaja.
el acceso a especialidades médicas. Por ejemplo, en el Ecuador veníamos trabajando en un proyecto de telemedicina para la región amazónica, para la región de la selva amazónica, que históricamente en mi país ha sido bastante, digamos, maltratada, poco atendida, y se planteaba ya la idea de un sistema cerrado de telemedicina en el cual los especialistas pudiésemos prestar atención sanitaria a gente a distancia, pero siempre con la necesidad de un médico local como de cabecera, como médico tratante cercano del paciente, y que también pudiese ser, entre comillas digo yo, una especie de robot a distancia, que pudiese hacer cosas del examen físico que a través de la telemedicina son bastante difíciles. Finalmente uno cuando hace telemedicina renuncia a la posibilidad de hacer examen físico. Se menciona también como una ventaja que se disminuye el riesgo a contraer enfermedades. Entonces, esto que les contaba de una red nacional de videollamadas en la que cualquier persona del país pueda acceder a un médico para consultarle, oiga, tengo estos signos, estos síntomas, puede ser esto COVID o puede no serlo. Pues claro, no me pone en riesgo a mí al tener como conexión un sistema artefactual y no estar en contacto directo con la persona, el riesgo de contagiarme. Y también lo otro que se menciona como ventaja es evitar desplazamientos innecesarios. Como desventajas, se plantea más bien que no hay que dejar de considerar cuál es la preferencia de la gente. Si la gente preferiría hacer teleconsulta, por ejemplo, o si las personas preferirían hacer una consulta médica en vivo y directo, en cercanía. Esto también se discute enormemente porque previo a esto ya veníamos hablando de cómo humanizar la medicina. Ya veníamos discutiendo antes de la pandemia de que la excesiva tecnologización y la irrupción enorme de las tecnologías y de las nuevas tecnologías ponía sobre la picota la dificultad de que podíamos empezar a entender que la medicina era utilizar muchos aparatos, muchos avances tecnológicos, la genética, la medicina de precisión, etcétera, y habíamos ido olvidando esto de que a la gente de repente le ayuda a hablar, le ayuda a sentir el tacto, le ayuda una palabra cercana, una mirada de tú a un metro de distancia que exprese emociones, esta cosa que llamamos en neurociencia la empatía. También hay muchas limitaciones relativas a la enfermedad y relativas a las necesidades, porque este contacto físico personal de por sí terapéutico, que con amigos, ex profesores y actualmente muy amigos muy cercanos como el profesor Joaquín Martínez, hemos discutido siempre que finalmente muchas veces notamos que gran parte del acto médico, y esto también ustedes lo encuentran en los documentos escritos en artículos, gran parte del acto médico curativo implica el hablar, el escuchar y la cercanía. De por sí tiene una especie de efecto benéfico sobre las personas. Pues bueno, probablemente esta cosa de las pantallas o de los medios tecnológicos que nos contactan con imagen, pero no nos permiten captar absolutamente todas estas cosas emocionales de la empatía cercana, se pueden perder. Y en esa condición hay limitaciones asociadas a ciertos tipos de enfermedades, porque como les decía, pues una de las cosas a las cuales renunciamos en particular al aceptar hacer telemedicina y teleconsulta es precisamente el examen físico, el contacto físico, lo que pudiese llevar a errores diagnósticos o lo que pudiese conllevar una sobreexigencia de exámenes, lo que llamamos un poco medicalizar la vida. También se pone en riesgo esta cosa de la confidencialidad. ¿Quién puede tener acceso a esta videollamada? ¿Quién puede tener acceso a la información de las personas? Mucho más si la transmitimos. Y también una cosa relacionada con la desigualdad. ¿Hay o no accesibilidad suficiente para estos medios? Eh, Aquí les pongo un caso, algo que me pasó esta semana. Este es un hombre joven, una persona joven, que llegó a la consulta por un dolor de cabeza. Y esta persona tenía dentro de sus síntomas primordiales un dolor de 2 meses de evolución más o menos. Eh, y manifestaba que este dolor era predominantemente de la madrugada, de las primeras horas del día, tenía una sensación de opresión de la región posterior de la cabeza y que había consultado ya con varios médicos y le habían dicho que este era un dolor de cabeza más bien de causa tensional. Cuando llegó a la consulta, pues claro, lo examiné y cuando uno lo escuchaba realmente parecía un dolor de cabeza de causa tensional. Empecé el examen físico y una de las cosas que encontré era una contractura grave de los músculos de la región posterior del cuello. Pues claro, hasta ahí eso es un dolor de cabeza tensional. Pero cuando procedí al examen neurológico, lo primero que encontré fue que en el fondo de ojo la papila tenía cambios. Eso me llamó profundamente la atención. Y cuando eso ocurrió, le repregunté sobre el horario del dolor de cabeza y me quedó muy claro
que era un dolor de cabeza muy matutino, incluso en algunas ocasiones con sensación de náusea matutina. Algunas preguntas eran ya muy dirigidas de mi parte, ya no era un diálogo abierto, lo que me hizo sospechar de entrada que probablemente esta persona podría estar teniendo un síndrome de hipertensión endocranial. Es un cuadro neurológico grave en el que algo ocupa el espacio dentro del cráneo y puede causar la muerte de acuerdo a las causas. Pues miren, la imagen que les muestro es lo que él tenía, un tumor cerebral enorme. Venía de casi 3 meses de tratamiento médico por cefalea tensional. Pues cuando esto vino a mi mente, el momento en el que yo preparaba esta conversación con el día de ustedes, decía, ¿y si esto lo hubiese hecho yo por telemedicina? O sea, no hubiese podido hacer jamás fondo de ojo, no lo hubiese podido tocar la cervical. De repente, claro, la salida hubiese sido decir, bueno, haga este tratamiento o hágase una imagen después de 2, 3 meses de que ya le dieron tratamiento y no está mejor. Entonces, estas condiciones, se dan cuenta, nos tienen que hacer reflexionar y, por ejemplo, la Asociación Médica Mundial reconoce que hay varios requisitos fundamentales para poder ofertar estos servicios de telemedicina. El primero, un requisito potente relacionado con la ética profesional, la acreditación, la autorización, la competencia, es decir, uno tiene que hacer consulta de aquello que maneja con muchísima experticia. Requisitos de los medios, hay que cuidar la calidad técnica, no puedo ofertar este servicio si es que la gente no se puede conectar bien, si no voy a escuchar muy bien la voz, o voy por lo menos a ver la imagen del que está al otro lado de la pantalla. El secreto en el contexto telemédico, ¿quién más va a escuchar? ¿Hay un técnico cercano? ¿Hay alguien, algún administrador que puede estar? ¿Voy a permitir que esté un familiar? O sea, ¿quién más puede estar en la consulta? Las implicaciones económicas, igualdad, accesibilidad, equidad, y entender sobre todo que quien oferta este servicio o quien oferta esta forma de trabajo está aceptando que esta es una forma más de ejercer la profesión. De tal forma que hay que aplicar aquí los mismos principios de la deontología, es decir, el deber moral y el contrato que establecemos entre médicos y pacientes de responsabilidad mutua, de trabajo mutuo y de que vamos a trabajar juntos de la mejor forma. Entonces, en esta condición son deberes inalienables de esta forma de ejercer la medicina, tratar de pelear siempre por favorecer y no destruir la relación de plena confianza, que no sé si tan fácilmente se pueda construir a través de una pantalla si no nos hemos conocido nunca, sustentar el sentido de responsabilidad mutua, favorecer el respeto por las personas, así que pensar en que hay que pedir permiso todavía es importante, pensar en el consentimiento informado también es importante, y que hay que entender que quien acepta hacerlo no se exime de responsabilidad. Entonces, un diagnóstico incompleto, un diagnóstico incorrecto, una falla diagnóstica, renunciando al examen físico, les digo de corazón, en medicina, se vuelve mucho más probable. Entender entonces esto implica que la recomendación en general, incluso de la Asociación Médica de la OPS, es que hay que comprender que los medios telemáticos se consideran un complemento y no se pueden considerar un medio de reemplazo a la consulta tradicional. Esto venía ya reflexionándose previo a la pandemia. Entonces, hay que entender cuándo y por qué. ¿Cuándo vale la pena? ¿Por qué podría valer la pena utilizar estos medios? Pues bueno, cuando sea necesario reemplazar las consultas físicas. Yo les ponía como ejemplo la pandemia, casos en los cuales la cercanía puede ponerme en riesgo, pero siempre y cuando yo no vaya más allá de las expectativas que puedo ofrecer. Pudiese ser útil en casos en los que no hay una emergencia, pero por eso les contaba el caso previo. Esta persona que consultaba por un dolor de cabeza que parecía no muy grave porque no tenía ningún otro signo neurológico al momento de la consulta y cuando él contaba sus síntomas, uno podía considerar que no es de emergencia. Cuando en el ejercicio de la medicina a mí me ocurre que tengo pacientes demandantes, de repente, claro, en la familia es quien sufre por mucho tiempo, pero, por ejemplo, en mi familia han ido entendiendo que cuando alguien me llama, yo lo tomo siempre así, yo trato de llegar y ver a la gente, porque en muchas ocasiones, a pesar de que más del 80% de veces en las cuales, por ejemplo, les digo, en mi caso me han llamado por dolores de cabeza, era un dolor de cabeza, entre comillas, inocente, habrá un 10 a 15% en el que el dolor de cabeza es serio. Entonces, para la gente, para las personas en necesidad, para quienes están con enfermedad, con síntomas, con angustia, una enfermedad o un síntoma es de emergente, siempre será emergente. Para los médicos puede no siempre ser emergente, pero una vez que lo hemos visto, una vez que lo hemos solucionado, puede ser muy útil en manejar y apoyar enfermedades crónicas, por ejemplo, en pacientes que se conocen, en gente a la que se ha visto, a la que se le tiene un seguimiento bastante exhaustivo y que necesita apoyo mucho más corto, mucho más de seguimiento, digamos, no con cambios severos en sus condiciones.
También se ha planteado mucho para apoyos de servicios de salud mental. Precisamente hay un dossier que se publicó en el observatorio, en la revista de Bioética y Derecho este año, en el cual hay un artículo que me pareció muy interesante, que hacía relación o que se refería a la utilidad, por ejemplo, de la telemedicina como una forma de prevención y de, sobre todo, protección y prevención de salud mental. Y eso, además, relativo a un tema que en general como sociedad lo hemos abandonado, lo hemos dejado. La salud mental está como al albedrío de las cosas. Y obviamente para estos temas de educación de la salud es fundamental, nos puede servir mucho. Pero hay que considerar que en muchas ocasiones se pueden requerir visitas físicas complementarias, es decir, recurrir y retomar el examen físico, porque hay muchos diagnósticos que son complejos, hay situaciones de emergencia en las cuales a la distancia y por medios telemáticos no podremos resolver bien las cosas, y cuando finalmente lo que necesitamos es el examen físico. Entonces, en este mundo se dan cuenta de todas estas tecnologías, relojes, pulseras, marcadores de la cabeza, aparatillos que se ponen en los brazos, en el pecho, o los mismos móviles o teléfonos celulares que llevamos que registran todo lo que hacemos, pues aparece este mundo también de datos por mitad, de posibilidades de negocio por la mitad, de también riesgos de transformar la salud en una mercancía, que es lo que se discute en el ámbito de la bioética. Y una de las condiciones para las cuales entonces deberíamos tener suficiente cuidado es que es obligatorio cuidar siempre la calidad. La idea es que deberíamos ser capaces de garantizar estándares clínicos y técnicos para mantener una calidad de atención realmente apropiada, pelear o abogar siempre por políticas de igualdad, para que todos aquellos que pudiesen beneficiarse de estas tecnologías lo hagan, pero sobre todo con transparencia, porque hay que ser capaces de monitorear lo que está pasando, si hemos ido para bien, si hemos ido para mal, si hemos sido capaces de identificar riesgos, posibles conflictos, solucionarlos, pero también ser capaces de contar. Me viene a la mente algo que Fernando decía con respecto a una lección que ojalá hubiésemos aprendido de la pandemia, que él lo planteaba como un principio global, además de la salud pública en situaciones de pandemia, que era esto de rendir cuentas. Una de las preguntas que yo hacía a estas personas que querían ofertar, volviendo a la situación de COVID inicialmente en el Ecuador, este servicio de telemedicina, les decía, bueno, ¿cuándo vamos a ver qué cosa se puede haber hecho mejor o qué cosa se habrá hecho mal? ¿Tienen algún sistema de seguimiento? Pues no hubo respuesta. Entonces, entender que la telemedicina permite conectar a los pacientes con el sistema sanitario, pero los mantiene alejados de las personas, es algo que hay que reconocer en la telemedicina. Y de acuerdo a reflexiones de Joaquín Martínez que están publicadas en su presentación precisamente del dossier sobre telemedicina, y creo que tiene muchísima razón, porque todavía está por ver si es que realmente la telemedicina o la teleconsulta contribuyen a la continuidad de la asistencia, a la continuidad de la relación, o si de repente incluso la irrupción de la telemedicina y la teleconsulta pueden contribuir a la fragmentación, a esta especie de ruptura porque entendiendo que de todas maneras, a pesar de ser una herramienta valiosa que puede acercarnos a gente que no tiene acceso, por ejemplo, a medicina de especialidad, a consultas de gran complejidad, siempre requerimos del otro lado a alguien que nos apoye en la responsabilidad. También requerimos no brindar excesivas expectativas, porque una de las condiciones fundamentales es la transparencia relativa a la oferta de lo que realmente es plausible pues de repente puede despertar uno muchísima expectativa en las personas, de tal manera que esperan de una teleconsulta una gran resolución. Para ir cerrando, esta es, por ejemplo, les cuento una de las razones por las cuales, al menos aquí en el Ecuador, en Cuenca en particular, la ciudad donde vivo, se ha vuelto como de moda en los últimos años algunos programas de salud en la radio y todo, y los periodistas invitan a colegas, a médicos de diferentes especialidades y les preguntan sobre las enfermedades, la prevención, etcétera, etcétera. Pero en muchas ocasiones se vuelve una especie de micrófono abierto y se abre a la gente que llama. Y en muchas ocasiones las personas llaman, doctor, buenos días, no sé qué, tengo esta cosa y esta otra. ¿Será que esta cosa es grave? ¿Será que esto no es grave? ¿Se tratará de esta enfermedad? O de repente también, bueno, sabe que fui a tal hospital, fui atendido de esta forma, me dijeron que tenía tal cosa, ¿será esto cierto? Se da cuenta que cuando uno abre el panorama de oferta, pues los riesgos que tenemos están asociados precisamente a romper las expectativas, a ir más allá de lo que deberíamos y a no ser capaces de reflexionar.
Una de las cosas que yo encuentro muy valiosas del pasaje de formación en el máster de bioética y derecho de la Universidad de Barcelona es precisamente esto. Yo creo que uno sí tiene que ser capaz de reflexionar siempre todo lo que hace, paso a paso, situación por situación. En mi caso particular, yo ingresé a este mundo de la bioética después de cursar estudios de medicina, especialidad en neurología, hacer un máster de neurociencia, preocupado por la investigación, y ahí es cuando más empecé a encontrar en estos dos mundos, en la profesión y en la investigación, estas preguntas que parecían no tener respuesta, pero que en el máster lo que vamos aprendiendo es precisamente a ser capaces de organizar ideas para primero reflexionar y después tratar de encontrar consensos para buscar salidas. Pues la telemedicina plantea este tipo de retos. Es una herramienta valiosísima. Los medios de comunicación a gran distancia son muy valiosos precisamente porque pueden acercarnos a los demás, pero cuando los usamos como únicos pueden romper. Y aplicados en particular a la medicina, a la atención en salud, pueden generar expectativas falsas, pueden hacer que cometamos muchos más errores, pueden también resultar en excesivamente intromisivos en la vida de las personas.